El tema que vamos a hablar hoy se llama "La verdad os hará libres". Es el lema de una universidad aquí en Guatemala, donde yo estudié, donde trabajan varios hermanos también. O sea, Juan capítulo 8, verso 31, Jesús tuvo una de las tantas discusiones con los fariseos, y una de ellas fue sobre esto precisamente. Dice Juan 8:31, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa palabra verdaderamente es muy, muy importante. Hablábamos en esta reunión que le contaba que hay muchísimos cristianos y discípulos en el mundo, pero ¿quiénes son verdaderamente sus discípulos? Por eso es que hace el énfasis de esta palabra. Dice: seréis verdaderamente mis discípulos, y una consecuencia de ser realmente un discípulo, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En primer lugar, es importantísimo entender qué es la verdad. O sea, Pilato le preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad? La verdad simplemente es una persona. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que viene concatenado a él, esa es la verdad. Y ese es el punto. Y si usted analiza usando como un punto a Jesús, hay tantas cosas en este mundo que se han torcido. Esa es la realidad. Y cosas que se han venido torciendo de miles de años respecto a la verdad de Dios. Dice: la verdad os hará libres. El tema más que todo lo quiero enfocar sobre esto. ¿Libres de qué? Porque es muy amplio decir, bueno, Jesús es la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿libres de qué? Vamos a ver cómo la Escritura nos va dando muchos aspectos que nos hablan de lo que es ser libre en el Señor. Y dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Recuérdense que era un pueblo sumamente celoso de las cosas de Dios, pero que lamentablemente no lo hacía con sabiduría, como el Señor se nos dijo. Dice: ¿cómo dices tú seréis libres? Para ellos era ofensivo, especialmente a nivel de los religiosos, que les dijeran que conocerían la verdad, que ellos creían que eran los propietarios de la verdad y que toda la herencia que había venido al conocimiento, esa era la verdad. Y claro, tenían mucho de la verdad, pero también se habían torcido muchas otras cosas. Dice: ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo. Recordemos que hemos hablado que esta es una expresión que le pone énfasis a lo que Jesús va a decir. Muchas veces lo dijo: de cierto os digo, o dice también: abrid bien vuestros oídos, o el que tiene oídos para oír, oiga. Todas esas expresiones se refieren a poner una especial atención, o que se está diciendo una verdad, que es una verdad sobre cualquier otra cosa. Ese es el de cierto os digo. Y dice que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, esta es consecuencia: si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El verdaderamente, como le digo, nos enseña que hay una falsa o aparente libertad que no es libertad. Y eso es lo que está refiriendo. O sea, verdaderamente libre significa que esta es la verdadera libertad. ¿Y quién es el autor de eso? Si el Hijo del Hombre os libertare. ¿Y qué necesita la persona comprender? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy en día, a mí me asusta. Ayer encontré en internet algo que me llamó la atención, una declaración de un bastante grande líder religioso mundial que dejaba completamente a Jesús fuera y aseveraba
que para llegar a Dios hay que llegar a través de otra persona. Ya se usted se imaginará. Pero así una vez una declaración donde Jesús ya no es el camino, sino ya hay otro camino. Y le digo, y es un líder de una iglesia muy grande, y mucha gente eso lo toma como la verdad de Dios. Ese es el problema. Entonces, conocer la verdad es un privilegio verdaderamente, y solamente eso puede traer libertad a nuestra vida en muchas otras cosas más, que es de lo que vamos a estar platicando a través de este tema. Voy a empezar con algunos versículos. Gálatas capítulo 3, verso 13. Aquí está uno de los aspectos más importantes de este tema. Dice, Cristo nos redimió. O sea, es tiempo pasado, es una obra hecha. Cristo nos redimió, y la palabra redimir, ya hemos explicado, significaba, es una palabra que se traduce exagorazo en el griego, significaba comprar un esclavo, pero para hacerlo libre. Esa era la diferencia. O sea, compraban a alguien, pero para darle libertad. Y dice que Cristo nos redimió. Pero hay un tema aquí interesante, dice de la maldición de la ley. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 28, encontramos el tema de las bendiciones y las maldiciones de la ley. Hay 15, 16 versículos que hablan de las bendiciones de la ley, y hay más o menos 50 o más que hablan de la maldición de la ley. O sea, ¿se acuerda cuando dice acontecerá que si oyeres atentamente para guardar mi palabra y ponerla por obra, te vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán? Esa es la bendición de la ley. Pero ahí mismo dice más adelante, pero acontecerá que si no oyeres la palabra ni la verdad, entonces te vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí no me acuerdo cuál es la cifra, pero son como 30 maldiciones lo que encontramos ahí. Ahora, miren la estructura de este versículo. Dice que Cristo nos redimió, o sea, nos compró, nos sacó de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, cuando leemos el versículo es muy chiquito, pero tiene muchos elementos que si no los entendemos, no comprendemos el alcance de eso. Para los judíos, cuando alguien moría bajo una maldición, era costumbre, primero no morían, no lo mataban con crucifixión. La crucifixión la llevaron los romanos a Israel muchos años después. Ellos no conocían ese sistema de muerte, pero sí acostumbraban, cuando a alguien lo mataban, lo colgaban en un madero y lo dejaban ahí por un tiempo. Era como una advertencia y era como una forma de que prácticamente aquella persona era un anatema de Dios, una persona maldecida por Dios. Era una tradición. Pero aparte de ello, eso viene a cruzarse con la forma como los romanos mataban, que era a través de colgar en un madero. Entonces aquí dice que Cristo nos redimió, nos compró, nos sacó de la maldición de la ley, habiéndose hecho Él mismo por nosotros maldición. Y escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, esa fue una expresión de cómo estaba cargando toda la maldición que a nosotros nos tocaba. Ese es el punto. Ahora, y dice, bueno, maldito todo el que es colgado en un madero. Y esto abrió la puerta a otra bendición. Dice el verso 14, ¿para qué? Esa es una consecuencia. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Ahora, aquí hay otro tema. Ahí nos vamos a Génesis 12, cuando dice, te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y le digo de una vez, bendito en esto, en aquello. Esas son las bendiciones de Abraham. Son 40 y pico de bendiciones de Abraham que encontramos. Entonces,
Mire, amarrémoslo de esta manera. Vino Cristo y nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque estando en pecado, esa maldición nos alcanzaba. Pero esto tiene una consecuencia. Entonces sí podemos ser herederos de la promesa, de las bendiciones que Dios le había dado a Abraham. Fíjense, solo en estos dos versículos, cuánta riqueza tenemos. Y apenas lo estoy explicando muy rápido. Ahora, ¿libres de qué? Libres de la maldición de la ley. Aquí está el punto de esto. O sea, nos libertó de la maldición de la ley. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mucha gente no sabe de qué es libre, ni siquiera entienden eso. Mucha de la práctica religiosa a través de los siglos es una práctica que trata de comprar de Dios el favor y el perdón. No saben que está provisto en la cruz del Calvario, no entienden. Por eso ese es el conocer la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de que hemos sido redimidos de la maldición, la verdad de que hemos sido hechos herederos de la bendición de Abraham. Y dice, para que alcanzase a los gentiles. También es importante, recuerden que los gentiles somos nosotros, los no judíos. Y termina estos dos versículos diciendo, a fin, esta es otra consecuencia, a fin que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, si yo les voy a explicar otra vez esto, porque es bien importante. ¿Cómo nos encontró Dios? Nos encontró en pecado. No lo conocíamos, éramos ajenos a las promesas de Dios, aunque fuéramos religiosos, porque el religioso no lava, no limpia nada, ¿correcto? Nos encontró así, nos tomó, nos sacó en Cristo Jesús, pero para podernos sacar había que pagar un precio, y el precio es que Él se hizo maldición en ese madero por nosotros. Y ya estando redimidos y sacados de la maldición, entonces se les podía aplicar las bendiciones que Dios le dio a Abraham, porque entramos a ser hijos de Abraham. Fíjense qué interesante es esto. Y ya siendo hijos de Abraham, siendo herederos de las promesas de Abraham, redimidos a través de la obra de la cruz, entonces podíamos recibir la promesa del Espíritu Santo. Fíjense todo lo que tenemos aquí. O sea, ser libres de la maldición de la ley trae todas estas consecuencias a nuestra vida. Pero si nosotros no conocemos o no entendemos estas verdades, no podemos ser libres. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Entiende cuál es la relación de lo que estamos platicando? O sea, definitivamente volvemos al punto de siempre. El centro de toda la obra es Cristo. Ese es el punto. Ahora, veamos otro pasaje que tiene otra serie de elementos de esto. Colosenses capítulo 1, verso 11. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo. No dice que nos hará, porque también está la teología del futuro. O sea, sí, cuando estemos allá con el Señor, entonces no. Dice que nos hizo. ¿Cuándo somos aptos, hermano? Hoy y aquí. Desde que aceptamos al Señor en el corazón, somos aptos. Dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, esto viene todavía a ser más grande que la herencia de las promesas de Abraham. Somos herederos de prácticamente de la herencia de los santos en luz. Dice el cual, hablando de Jesús, aquí viene otra cosa bien fuerte, nos ha librado, no dice nos librará. Aquí los tiempos verbales son fundamentales.
Conocer la verdad es entender que esto es obra hecha. No es algo que se va a hacer en el futuro, es algo que ya fue hecho. Ya fuimos hechos aptos, ya fuimos herederos, ya fuimos redimidos, ya fuimos, ya se nos hizo aptos para participar de la herencia. Ya se dio cuenta que está hablando de quiénes somos nosotros hoy aquí. Ese es el punto. No está hablando de, así hermano, mire cuando me salgan alitas y anden volando ahí en el cielo. No, está hablando de aquí y hoy. El ministerio lo anunció Jesús diciendo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos no es algo que está ahí en el futuro. Claro, la manifestación plena sí, pero el reino de los cielos ya está aquí, entre nosotros. Amén. Y nosotros, miren lo que dice. Dice que nos ha librado el Señor de la potestad de las tinieblas. Todo este mundo entró bajo la potestad de las tinieblas desde el huerto del Edén. Por eso se acuerda que Jesús dijo claramente: viene el diablo y ese no tiene parte en mí. Y dijo claramente que este mundo estaba sobre el poder de las tinieblas, bajo el poder de las tinieblas. Y eso lo vemos. Abre la puerta y mira para cualquier lado y lee el periódico. Todo lo que encontramos en este mundo es el poder de las tinieblas. Es correcto. Por eso la gente a veces tiene un paradigma: pero si Dios tiene control de todo, ¿por qué permite? No, es que no es que permita, son tiempos. Ahorita en Apocalipsis vamos a entrar en la parte final ya, en el estudio, y ahí vamos a ver que viene el tiempo en que Dios dice: hasta aquí. Ahorita ha dejado, pero viene hasta aquí. Y dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pregunto: ¿ya fuimos trasladados al reino de su Hijo amado? Sí, hermano, cuando nos muramos, nos vamos a... No, aquí dice que fuimos trasladados. Y para podernos trasladar, fuimos antes librados de la potestad de las tinieblas. Ahora, echémosle pluma y sumamos: redimidos, hechos aptos. Empieza a sacar la lista de lo que somos libres y de lo que Dios ha traído a nuestra vida en Cristo Jesús. O sea, aquí hay una riqueza en toda la palabra de quiénes somos en Cristo. Ese es el punto de esto. Y dice: nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Y cierra con una aseveración muy importante el verso 14: ¿en quién tenemos? No dice tendremos. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. O sea, esto era elemental. Sin esto, todo lo demás no se podía dar. O sea, lo primero que venía a nuestra vida es redención por su sangre, perdón de pecados, y es donde viene todo el proceso de ser hechos herederos, aptos y todo lo que estamos viendo. Ahora, ¿libres de qué? Libres de nuestra propia limitación. ¿Por qué? Porque hemos sido fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Esa es una palabra muy fuerte. Libres de nuestra propia ineptitud. Dice que hemos sido hechos aptos. O sea, no es porque seamos más inteligentes, más listos, más... No. Hemos sido hechos aptos, pero en Cristo Jesús. Y libres del reino de las tinieblas. No somos más parte del reino del enemigo. Y hemos sido trasladados. Ahora somos parte del reino de su Hijo amado. Y es todo eso. Y libres por la redención por su sangre y el perdón de pecados. Entonces vamos entendiendo qué significa que en Él hemos sido hechos libres. O sea, el alcance que tiene eso de libres. Y por eso el Señor dijo: si vosotros sois mis discípulos, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y seréis libres. Una verdad que no se conoce no nos sirve. ¿Es cierto o no es cierto?
una verdad. Ahora, ¿qué ha hecho el enemigo a través de los siglos, hermanos? Ha torcido, ha adulterado, ha mezclado la verdad con las mentiras. Y hay mucha gente que no se tiene la más mínima, cuidado de ver si lo que creen es verdad. Hay una palabra que dice: bienaventurados los que no se condenan a sí mismos en lo que creen. Tenemos tanta gente en el mundo, hermano, que daría su cabeza y que haría cualquier cosa por cosas que ni siquiera están en la Biblia, ni siquiera entienden cuál es la verdad de Dios. Somos privilegiados de tener acceso a eso. A Pedro le dijeron: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A Dios le ha placido darnos el reino, dice la palabra. Y ahí empezamos a entender todo lo que dice acerca de lo que es verdaderamente ser discípulos del Señor. Libres del reino de las tinieblas, ahora hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado, ahora tenemos redención por su sangre. Y sigamos. Mire, se podría agarrar no sé cuánto, y aquí nos quedaríamos estudiando eso por mucho tiempo. Colosenses capítulo 2, verso 13. Aquí nos habla de dónde nos fue a sacar Dios. Esto es bien importante también, le voy a decir, por el tema de la gratitud. O sea, si no estamos conscientes de dónde nos sacó Dios, no vamos a tener gratitud. Y por eso es que Jesús dijo una frase que a veces la gente no la entiende. Jesús dijo que en el camino hacia el cielo iban adelante las prostitutas y los publicanos. ¿Por qué? Porque ellos podían entender más fácilmente la gracia que los publicanos, que los escribas y los fariseos, que se creían buenos por sí mismos. Dice que tremendo. Cuando Jesús les habló de este tema, donde empezamos, se lo ofendieron. ¿Cómo vamos a ser libres si nosotros no somos esclavos de nadie? Esa era la mentalidad. Recuérdese al fariseo: gracias, Señor, porque yo no soy como todos esos hombres, yo diezmo, yo hago esto, lo otro, ni siquiera soy como ese que está en la puerta. Y el otro solo decía: Señor, se me propicia a mi pecador. Ese contraste es terriblemente tremendo con esto. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿De dónde nos trajo? Y aquí voy a ser muy enfático: a todos. No hay uno que no haya sido traído de esta manera. Claro, algunos peores que otros, no digo que no, pero todos fuimos sacados de ahí. La gracia es lo que nos sacó. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con Él, o sea, junto con el Señor, perdonándonos todos los pecados. O sea, de ahí fuimos sacados. Tal vez, como decía mi pastor, hay pecadores de 7 suelas. Claro, hay unos que son peores que otros, pero al final la gracia es para todos, la misericordia. Por eso dice: para todo aquel que en Él cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no hace excepción en el sentido: no sé qué tan pecadores, no, usted ya está en un grado que ya no es así la cosa. ¿Quién era el apóstol Pablo? Asesino y perseguidor de cristianos. Por eso se ponía como ejemplo, dicen: si en mí se mostró la gracia, ¿cuánto no se va a mostrar con muchos más? Entendía perfectamente de dónde venía y quién era. Y recuérdense, por eso la palabra es enfática cuando dice que todos pecamos, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, justo ni aún uno. O sea, ahí tiene un montón de énfasis respecto a eso. Ahora, vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y aquí viene un énfasis de algo que es muy importante. Dice: anulando el acta de los decretos que
que había contra nosotros, que nos era contraria. Déjeme explicarle esto, de dónde viene. En la legislación romana, cuando juzgaban a alguien, le llevaban un documento donde iban escribiendo de qué lo acusaban y todo el proceso, y cuando lo iban a ejecutar, clavaban en el lugar de la ejecución esa acta. Era el acta de los decretos, que decía: a este lo estamos ajusticiando porque mató, porque robó, porque hizo, porque volvió. Ese era el acta de los decretos. Aquí viene el escritor de Colosenses y lo aplica a nosotros en esto. Dice anulando, o sea que el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, pero oiga esta belleza, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hizo con el acta donde todos estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, etcétera? Pero cuando nos perdonó, ¿qué hizo? Fíjese qué interesante. Cuando nos perdonó, anuló esa acta, ya la dejó sin validez y la clavó en la cruz del Calvario. Puede el diablo irla a traer y recordártela y decirte: no, tú no eres digno, tú no vales nada, ya se te olvidó, pecadorazo. ¿Puede el diablo eso, no? O podemos decir en el momento: ya te diste cuenta que esa acta está anulada. Esa la puse a agarrar de la cruz donde Jesús la dejó clavada. Es un testimonio, ¿me entiendes? Y cuando alguien era ejecutado, ahí estaba la acta. Entonces le escribían, fíjese que en esta palabra le va a sonar: consumado. Le ponían consumado, eso quiere decir que habían cumplido la sentencia. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús en la cruz cuando murió? Consumado. ¿Entiende el punto de todo esto, mi amado? Entonces, ¿libres de qué? Libres de la muerte y del pecado, libres del acta, de los decretos que nos eran contrarios. Eso es ser libre. O sea, le digo, hay tantas cosas que vienen con esto, pero que la gente no lo entiende. La verdad es que no lo entiende, y lo lee y lo ve, pero no lo entiende. Entonces tenemos un cristianismo con un montón de paradigmas y tradiciones y enseñanzas de hombres, pero no estamos en lo que dice la palabra. Ese es el punto de eso. Sigamos viendo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, ¿quién usaba el diablo para torturar y hacer ejercer su poder de las tinieblas sobre aquellos muertos en pecados y delitos? Usaba sus fuerzas de Satán. ¿Qué hizo Jesús con clavar ese acta de los decretos en la cruz? Oiga lo que sigue, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. A mí me da tristeza que la religión, la religiosidad, rememora la muerte de Jesús con todos los detalles. El que le limpió la cara, el que hizo esto, ¿se ha fijado en eso? Pero dígame, le hago una pregunta, y toda esta gente entiende lo que estaba pasando en esa cruz. Estaban anulando el acta de los decretos que nos eran contrarios, y estaba despojando a los principados y a las potestades, y los estaba exhibiendo, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Libres de qué? Libres de la potestad de las tinieblas, libres de la autoridad que tenían los principados y potestades. O sea, eso es ser libre de todo esto. ¿Ya se dio cuenta? O sea, el alcance de la libertad en el Señor es algo increíble. El seréis libres es algo muy, muy trascendente en nuestra vida, y si no lo entendemos,
seguimos viviendo atados a un montón de cosas del pasado. Ese es el punto. Y claro, ahí hay muchas cosas más. Voy a terminar con Efesios 4. Fíjense que apenas estoy tocando 4 porciones pequeñas de versículos, pero miren todo lo que hay aquí. Dice Efesios 4: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es tener el entendimiento entenebrecido, mi hermano? No sé si alguna vez ha pensado en esta expresión. Es cuando no entendemos. Por eso el Señor dijo: viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Puede alguien ver y no ver y no entender, oír y no entender? Claro que sí. Para mucha gente estas cosas es como que les enseñaran álgebra avanzada, o como que les hablaran de fusión nuclear o de medicina nuclear. O sea, son muy pocos los que entienden esos temas porque son su profesión. El punto es que la vida cristiana requiere de un entendimiento en Dios, y solo el Espíritu Santo nos puede guiar de estas verdades. ¿Entiende ese punto? Por eso dice que vino la promesa y nos dieron el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos enseña todas las cosas? ¿Quién es el que nos convence de pecado, juicio y justicia? ¿Quién es el que nos guía a toda verdad? El que habla de la Escritura y nos revela las cosas es el Espíritu de Dios. Ese es el maestro por excelencia. Ahora, dice que los otros gentiles andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y oiga lo que esto produce: ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Y la gente puede pasar toda una vida de religión, toda una vida de práctica religiosa en cualquier iglesia, y andar ajeno a estas verdades de Dios. ¿Será posible eso o no? ¿Será que el hecho de ir a una iglesia y sentarme, ¡pum!, ya entendí todo esto? No, ese es el problema. O sea, si no nos metemos de cabeza con esto, no entendemos. ¿Por qué es que dijo: seréis libres? ¿Libres de qué? De la vida vieja, libres de la ignorancia, libres de la dureza de corazón, libres de tantas cosas, para amarle, para servirle, para dar testimonio de Él. Si no somos libres, no funcionamos. ¿Entiende el punto de eso? Y vuelvo a donde empecé para terminar esta mañana. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de la derrota, libres de la escasez, libres de la condenación, libres del desánimo, de la soledad, del despropósito, de la perdición eterna, libres de la maldición, para que podamos ser herederos de la bendición, libres de nuestra limitación, de nuestra ineptitud, libres del reino de las tinieblas, libres del pecado, libres de lo que nos era contrario, libres de los derechos del enemigo, libres de la vida vieja, libres de la ignorancia, libres de la dureza de corazón. ¿Será que eso significa ser libres? O sea, en un pequeño mensaje dejamos una capsulita de esto. Vamos a orar esta mañana.